En esta conferencia voy a presentar una síntesis del origen, principales características y aportaciones del sistema teórico integrativo para la educación matemática, descrito como enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos, conocido con las siglas EOS, cuyo punto de inicio podemos fijarlo en el año 1994 con la publicación del artículo Significado institucional y personal de los objetos matemáticos en la revista Recherche en Didactique de Mathématiques. La publicación de ese artículo fue el resultado de las investigaciones y reflexiones que iniciamos en la Universidad de Granada en 1988 en el marco del programa de doctorado en didáctica de las matemáticas y de manera más específica en el contexto del curso de Teoría de la Educación Matemática que vengo impartiendo desde dicha fecha. También fue el resultado de los seminarios que tuvieron lugar en dicho programa con los principales investigadores del momento: Artigue, Bell, Brousseau, Chevallard, D'Ambrosio, Doady, Ernest, Fishbein, Kilpatrick, Steiner, Gerard Vignot, entre otros destacados investigadores que tuvimos la oportunidad de conocer y de intercambiar con ellos ideas en el contexto de ese programa de doctorado. Este contexto académico nos permitió tomar conciencia de la complejidad y la riqueza del campo de la didáctica de las matemáticas como disciplina científica, así como también de la multiplicidad de teorías, de paradigmas y enfoques que se vienen aplicando. Al mismo tiempo pudimos vislumbrar la posibilidad y utilidad de avanzar hacia la construcción de un sistema teórico híbrido que facilite la formulación de los problemas didácticos y la producción de conocimientos para abordarlo. Transcurridos más de 20 años, el enfoque ontosemiótico se está consolidando como un sistema teórico integrativo para la didáctica de las matemáticas, como se revela en el conjunto de publicaciones que se han realizado hasta la fecha y que están disponibles en el sitio web http://enfoqueontosemiótico.ugr.es. También otro indicador es la celebración del segundo Congreso Internacional Virtual sobre el enfoque ontosemiótico, cuyas actas y los diálogos que se han mantenido entre las diferentes ponencias están disponibles también en la página web cibeos.com. Aquí se muestran precisamente las dos páginas web de que estamos, la página web del Congreso Cibeos y también las actas están disponibles en la página del enfoque ontosemiótico. Una mirada al póster que sirve de emblema del enfoque ontosemiótico, que tuvimos ocasión de presentar en diversos congresos, como por ejemplo el CERME y también el PME, puede ayudar a tener un primer contacto con las raíces, un tanto lejanas, de nuestro planteamiento teórico, que las situamos en Wittgenstein, en Peirce, en Vygotsky, entre otros autores. También pueden reconocerse las fuentes próximas, Brousseau, Chevallard, Gerard Vignot, y las principales herramientas teóricas que componen este marco: la noción de sistema de prácticas, la noción de configuración ontosemiótica, configuración didáctica, dimensión normativa e idoneidad didáctica, que posteriormente describiremos sintéticamente. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los problemas epistemológicos y didáctico-matemáticos que motivaron el origen del enfoque. Este planteamiento se sitúa dentro de lo que se conoce como el enfoque de didáctica fundamental de las matemáticas, como un punto de partida. Es el enfoque de la didáctica fundamental de la matemática, que se caracteriza por problematizar la propia matemática como un primer paso, al considerarla como un punto de entrada para la indagación didáctico-matemática, mientras que las dimensiones cognitivas e instruccionales se consideran derivadas o dependientes de esa otra dimensión. La epistemología matemática debe ser, por tanto, un objeto prioritario de reflexión y análisis para este enfoque de didáctica fundamental. No obstante, los supuestos epistemológicos sobre las matemáticas de la teoría de situaciones didácticas, desarrollada
por Guy Brousseau en diversos trabajos, que es el punto de partida de este enfoque de didáctica fundamental. Bajo nuestro punto de vista, son en gran medida implícitos y escasamente elaborados. En la teoría de situaciones didácticas, la TSD, se asume el postulado de que para cada objeto matemático existe una situación matemática o una colección de situaciones cuya resolución ha dado origen y sentido a ese objeto. El aprendizaje escolar de este objeto matemático debe partir entonces de tales situaciones y de adaptaciones apropiadas a las mismas. De manera implícita se está asumiendo que los objetos matemáticos, cuya naturaleza no se suele explicitar, por lo menos en este enfoque de la teoría de situaciones, son emergentes de las prácticas matemáticas, siendo este uno de los postulados esenciales de las aproximaciones antropológicas, cuyo origen tenemos que situar en la filosofía de la matemática de Wittgenstein y también pragmatistas de Charles Sanders Peirce en la filosofía de las matemáticas. En los años 90 comienza a gestarse la teoría antropológica de la didáctica como una evolución y una extensión de la noción de transposición didáctica, promotor, como bien se sabe, Yves Chevallard, de la Universidad de Marsella, en la que se comienza a adoptar de una manera explícita una epistemología matemática sobre bases antropológicas. Nociones básicas de la teoría antropológica en esta fase son las nociones de práctica matemática, praxema, objeto matemático, relación institucional y personal al objeto. En una fase posterior se introducen las nociones de técnica, tecnología y teoría, que junto a las de tarea configuran esta noción central de la teoría antropológica, que es la noción de praxeología. Se elabora de esta manera una epistemología matemática explícita, más detallada, sobre la cual se fundamenta el estudio de los fenómenos didáctico-matemáticos. También tenemos que destacar dentro del programa cognitivo en didáctica de la matemática la teoría de los campos conceptuales de Gerard Beugnot, que también incluye algunas herramientas de naturaleza epistémica. La primera descripción que hace Gerard Beugnot de un campo conceptual es la de conjunto de situaciones, pero a continuación aclara que junto a las situaciones, de tener problemas, se entiende, se deben considerar también los conceptos, teoremas que ponen en juego la solución de esas soluciones. Si, por ejemplo, el campo conceptual de las estructuras aditivas es a la vez el conjunto de situaciones cuyo tratamiento implica una o varias adiciones o sustracciones, y el conjunto de conceptos y teoremas que permiten analizar estas situaciones como tareas matemáticas. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas epistemológico y cognitivo en didáctica de la matemática que sirven un poco de punto de arranque del enfoque ontosemiótico? Bueno, es en este contexto de reflexión epistemológica sobre las matemáticas que ofrece la teoría de situaciones, la teoría antropológica, la teoría de los campos conceptuales, entre otras, en las que se planteó el problema central que da origen al enfoque ontosemiótico, al considerar que no hay una respuesta suficientemente clara, satisfactoria y compartida en estas teorías de referencia. Entonces, el problema lo podemos formular en los siguientes términos. Problema, digamos, epistemológico. La cuestión es, la pregunta central es, ¿qué es un objeto matemático? O de una manera equivalente, ¿cuál es el significado de un objeto matemático? Por ejemplo, número, derivada, media, aritmética, en un contexto o marco institucional predeterminado. Este problema epistemológico, o sea, referido al objeto matemático como una entidad cultural o institucional, se complementa dialécticamente con el problema cognitivo asociado, o sea, el objeto como una entidad personal o psicológica. Entonces, el problema cognitivo lo podemos enunciar como qué significa el objeto o un objeto matemático cualquiera para un sujeto, una persona, un individuo, un estudiante en un momento o circunstancias dadas. Una primera respuesta a estas cuestiones ontosemióticas, la idea de objeto, o sea, onto viene por la idea de objeto y semiótico es por la idea de significado, que son elementos centrales para nuestras reflexiones teóricas y por eso hemos elegido esta expresión ontosemiótica. Estas cuestiones ontosemióticas fue presentada
fueron presentadas en un congreso que se celebró en París en el año 93, 20 años de didáctica de las matemáticas en Francia, y allí presentamos, junto con la colega Batanero, un trabajo precisamente en el que iniciamos estas reflexiones sobre la naturaleza de los objetos matemáticos y los significados. Posteriormente, esa ponencia que presentamos en ese congreso de París fue publicada una versión más ampliada en la revista Recherche Didactique des Mathématiques, que es, como decíamos al principio, el origen del enfoque ontosemiótico. Nosotros, en este caso, partiendo de la noción de objeto que inicialmente propuso Chevalard en el año 91, se consideró necesario hacer un esfuerzo por clarificar las nociones introducidas hasta ese momento por la teoría antropológica, hacerlas operativas y poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones con otras herramientas teóricas ampliamente utilizadas, como pueden ser la noción de concepción y la noción de significado. Vemos, por tanto, que en la problemática inicial abordada por el enfoque ontosemiótico hay una cuestión epistemológica de base, es precisar y explicitar la naturaleza del objeto matemático y su emergencia a partir de las prácticas matemáticas, y también un problema cognitivo, que es caracterizar el conocimiento desde el punto de vista subjetivo, que se abordan simultáneamente en nuestro caso y de una relación dialéctica entre lo personal y lo institucional. Posteriormente se abordará la elaboración de una ontología matemática explícita, o sea, tipos de objetos y procesos matemáticos, que permiten describir en términos operativos el significado del objeto matemático, tanto desde un punto de vista personal como institucional. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la respuesta que da el enfoque ontosemiótico a este problema epistemológico y cognitivo? En definitiva, van a ser el par de nociones teóricas de sistema de prácticas y la configuración de objetos y procesos, trabajos que se han desarrollado en trabajos posteriores publicados en otra revista. Entonces, esta noción de práctica matemática se consideran nociones claves para abordar el análisis epistemológico y cognitivo que se requiere hacer en didáctica de las matemáticas. Estas herramientas teóricas permiten reformular el problema epistémico relativo al conocimiento institucional o sociocultural y también al problema cognitivo, conocimiento personal, en didáctica en los siguientes términos. ¿Cuáles son las prácticas matemáticas institucionales y las configuraciones de objetos y procesos activadas en estas prácticas necesarias para resolver un tipo de problema de tareas matemáticas? Eso da lugar entonces a la noción de significado institucional de referencia para un objeto. ¿Qué prácticas, objetos y procesos matemáticos se ponen en juego, pone en juego el estudiante para resolver un tipo de tareas matemáticas? Va a dar lugar a la noción de significado personal. Y por otra parte, ¿qué prácticas personales, objetos y procesos implicados en esas prácticas, que son realizadas por el estudiante, son válidas desde el punto de vista institucional? Esta noción va a dar lugar a la noción de competencia, de conocimiento, de comprensión del objeto por parte del sujeto, que va a ser entonces esa concordancia entre las prácticas personales y las prácticas institucionales. Bien, una vez que hemos elaborado herramientas teóricas para analizar las dimensiones epistemológicas y cognitivas de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas, el enfoque ontosemiótico debía abordar las cuestiones centrales para el diseño instruccional, que la podemos formular en estos otros términos. Problema de la instrucción matemática significativa. ¿Qué tipo de interacciones didácticas se deberían implementar en los procesos instruccionales que permitan optimizar los aprendizajes matemáticos? Esa sería entonces una formulación global del problema de instrucción matemática. Y también va, digamos, coordinado con un problema que es lo que llamamos nosotros el problema normativo, que se trataría de tratar de indagar sobre las normas, hábitos, conductas, etcétera, que condicionan el desarrollo de los procesos instruccionales, cómo se establecen esas normas o pueden cambiarse para optimizar el aprendizaje matemático. Estas cuestiones instruccionales, de nuevo, fueron estudiadas partiendo de teorías ya disponibles, particulares de las situaciones,
en la que la secuencia de situaciones adidácticas y didácticas, los procesos de institucionalización, junto con la noción de contrato didáctico, se pueden interpretar como el esbozo de una teoría de la instrucción matemática significativa. Pero la percepción por nuestra parte de un énfasis excesivo en el constructivismo y un planteamiento positivista que bajo que nosotros punto lo consideramos excesivo, asumido por las diversas situaciones, nos ha llevado a elaborar herramientas más flexibles para analizar los procesos de instrucción matemática. En un trabajo publicado en el año 2006, también en la revista Recherche Didactique de Mathématiques, desarrollamos estas herramientas para el análisis de los procesos de instrucción matemática. Bien, otro problema que ha sido objeto de nuestro interés siempre ha sido el problema de comprensión, comparación y articulación de teorías. O sea, la existencia de diversas teorías para abordar los problemas didácticos matemáticos se puede ver por algunos autores como un factor positivo, dada la complejidad de estos problemas. No obstante, si cada teoría aborda un aspecto parcial de los problemas, con lenguajes y supuestos distintos, se pueden obtener resultados dispares y contradictorios, que pueden dificultar el progreso de la disciplina. De manera que parece necesario tratar de comparar, coordinar e integrar esas teorías en un marco que incluya las herramientas necesarias, pero suficientes, respetando un principio fundamental de parsimonia metodológica, ¿verdad? Incluyendo, digamos, la mínima cantidad de posibles pero que sean suficientes de herramientas teóricas. Este problema entonces lo podemos formular en los siguientes términos. Problema de epistemología de la didáctica de las matemáticas. Dadas las teorías, una secuencia de teorías T1, T2, Tn, focalizadas sobre una misma problemática de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es posible elaborar una teoría T que incluya las herramientas necesarias y suficientes para realizar el trabajo de esas teorías, de cada una de ellas. Entonces, este es otro de los problemas centrales que dio origen al enfoque entosemiótico. El intento de comprender, de comparar, de coordinar y de integrar teorías como la teoría de situaciones, la dialéctica útil-objeto de Regine Douady, la teoría antropológica, entre otras, como por ejemplo la teoría de los registros de representación semiótica de Duval. Bien, entonces hemos descrito los antecedentes, los fundamentos, los problemas centrales que dieron lugar al enfoque entosemiótico. Vamos ahora a describir de una manera breve, sintética, las principales herramientas que componen este sistema teórico que describimos como un sistema modular e inclusivo, ¿verdad? Incluyente también de la educación matemática. En este diagrama trato de representar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los procesos de estudio matemáticos y, por tanto, la complejidad del análisis didáctico matemático. Queremos representar que, por una parte, hay que tener en cuenta que los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen lugar en el tiempo y es clásico distinguir al menos estas cuatro fases. El análisis preliminar de los problemas, el diseño, implementación y evaluación. Pero también hay que tener en cuenta las diversas dimensiones de los conocimientos implicados, la dimensión matemática, la dimensión didáctica y la dimensión metadidáctico-matemática. También hay que tener en cuenta diferentes facetas, la faceta epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional. Esas 6 facetas son también característicos de nuestro planteamiento. Y cada uno de estos elementos se puede analizar, esas unas facetas, en términos o distinguiendo unos niveles de análisis. Un primer nivel sería el realizado mediante la identificación y la descripción de los problemas matemáticos que son objeto de estudio, el nivel de prácticas matemáticas que se hace, que se dice a la hora de resolver esos problemas. El siguiente nivel sería la identificación de la diversidad, de la trama de objetos y conexiones, relaciones que se establecen entre esos objetos. Y, finalmente, una reflexión, un análisis a nivel de los procesos matemáticos que se tienen en cuenta.
Entonces, la primera herramienta que nosotros hemos desarrollado y que aquí la sintetizamos es esta idea de significados pragmáticos, los significados entendidos como sistemas de prácticas. Y eso da lugar a un primer nivel de análisis que estamos diciendo, ¿verdad? Y en el que distinguimos los significados institucionales, los significados personales, entendidos en este momento como sistemas de prácticas operativas, discursivas, ¿verdad? Y normativas también, y da lugar al reconocimiento de una diversidad de significados parciales junto con un significado global para cada objeto. Bien, estas nociones se pueden desarrollar en este trabajo en varios trabajos, pero por ejemplo, usualmente citamos esta referencia donde hacemos una síntesis, un trabajo de síntesis en el que se presentan diferentes herramientas. Un trabajo publicado en la revista ZDM, The International Journal of Mathematics Education. La noción de configuración ontosemiótica, que permite un nivel más detallado, más fino, más analítico, más microscópico de los objetos implicados en las prácticas matemáticas. ¿Verdad? No voy a detallar las componentes, ¿verdad? La idea central están los problemas, está la idea de prácticas matemáticas que tienen lugar en un contexto institucional, y en diferentes trabajos pues hemos ido desarrollando o proponiendo una categoría de objetos matemáticos implicados, objetos primarios, los elementos lingüísticos, los lenguajes, proposiciones, conceptos, entendidos aquí como definiciones, los algoritmos o procedimientos y los argumentos. También vemos que esos objetos primarios pueden ser contemplados desde diferentes puntos de vista duales, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, institucional, de lo extensivo, no extensivo, unitario, sistémico, etc. Este trabajo está también descrito en diversos artículos, pero por ejemplo, una primera versión fue publicada en este trabajo, un enfoque ontológico semiótico de la cognición matemática, publicado en Recherche Didactique de Mathématiques. Bien, para el análisis de los procesos de instrucción, procesos de enseñanza y aprendizaje articulados de un tema matemático específico, hemos desarrollado la noción de configuración didáctica y trayectoria didáctica, que también, como digo, supone una descomposición de un proceso de estudio que tiene lugar en el tiempo en unos segmentos de actividad didáctica centrados en la resolución, en el abordaje de un problema matemático, tarea o un proyecto matemático. Entonces, esa es la idea de configuración didáctica, ¿verdad? Y los procesos de estudio se pueden describir de una manera detallada con la secuencia de configuraciones didácticas, que es lo que se conoce como trayectoria didáctica. Es importante ver que en esas trayectorias didácticas se identifican también subtrayectorias, la subtrayectoria epistémica, la subtrayectoria cognitiva-afectiva y la subtrayectoria la configuración y la trayectoria instruccional, ¿verdad? Las iteraciones. También remito a este otro artículo publicado en 2006 en Recherche Didactique de Mathématiques, que se llama Análisis de procesos de instrucción basados en el enfoque ontológico semiótico de la cognición y instrucción matemática. Bien, hemos mencionado antes también que otro elemento que hay que tener en cuenta es la identificación de la trama de normas, de hábitos, de reglas que están condicionando el desarrollo de los procesos de estudio matemáticos. Entonces, aquí en un trabajo publicado en la revista Ensayo de las Ciencias en 2009, se llama precisamente Aproximación a la dimensión normativa en didáctica de las matemáticas desde un enfoque ontosemiótico. Aquí extendemos, ampliamos la noción de contrato didáctico, la noción de norma sociomatemática, etc. También es un trabajo importante que desarrollamos estas herramientas teóricas. Finalmente, otra herramienta que está también dando un juego importante es la noción de idoneidad didáctica. Porque la didáctica no puede ser sencillamente, no puede centrarse o plantearse problemas puramente descriptivos o a lo sumo explicativos. La didáctica para nosotros es evidentemente una disciplina orientada a la descripción y a la explicación, pero también es una tecnología que debe de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr su mejora progresiva.
Entonces, esta es una herramienta, la idoneidad didáctica, que distingue una serie de facetas, esas 6 facetas que hemos identificado, lo epistémico, cognitivo, afectivo, interaccional, mediacional, y para cada una de esas facetas o dimensiones proponemos unos criterios de idoneidad, unos criterios de optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este trabajo está también desarrollado en varios trabajos, pero aquí citamos este trabajo un poco de síntesis de 2013, publicado en la revista Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. Entonces, estas 5 herramientas han permitido elaborar un sistema de categorías de competencias y conocimientos didáctico-matemáticos del profesor de matemáticas, que puede servir de base para diseñar procesos formativos orientados al desarrollo profesional de los profesores de matemáticas. Vemos que disponemos entonces de un conjunto de herramientas que tienen implicaciones, por ejemplo, en la formación de profesores, no solamente en el campo de la investigación, ¿verdad? Y en este diagrama, en este póster, están un poco articuladas estas implicaciones para la formación de este modelo de conocimiento y competencia competencia didáctico-matemática para el profesor de matemáticas. Esto está descrito en varios trabajos y, por ejemplo, en el 2017, en este año, en la revista Bolema ha publicado un artículo precisamente con el título de Enfoque ontosemiótico de los conocimientos y competencias del profesor de matemáticas. O sea, el punto central es que nosotros hemos construido un conjunto de estas 5 herramientas básicas: significados pragmáticos, configuración ontosemiótica, trayectoria didáctica, la dimensión normativa y la idoneidad didáctica. Son herramientas, y entonces consideramos que con la correspondiente transposición didáctica y los correspondientes procesos formativos, consideramos que es importante que los profesores de matemáticas se familiaricen y con estas herramientas y las apliquen en su práctica. Entonces, por ese sentido, nos han permitido definir que esa competencia general de diseño e intervención didáctica, que es a lo que se debe de tender en la formación de profesores, estamos proponiendo el desarrollo de 5 subcompetencias ligadas a cada una de estas 5 herramientas. Bien, en esa competencia, en ese saber hacer, en ese saber resolver problemas, hay implicado una trama de objetos matemáticos y didácticos, ¿verdad?, que también están categorizados en este modelo que llamamos CCDM. Bien, como decimos también, una preocupación del enfoque ontosemiótico ha sido la articulación y la conexión con otros sistemas teóricos. En este diagrama queremos representar cómo estas 5 herramientas básicas que hemos desarrollado, ¿verdad?, permite articular, conectar con diferentes teorías actualmente existentes en educación matemática. Vemos, por ejemplo, que esta idea de sistema de práctica o la noción de los significados pragmáticos, ¿verdad?, entronca con la teoría de situaciones, con la etnomatemática y con la socioepistemología. La noción de configuración ontosemiótica podemos articularla y podemos interpretarla y, en cierto modo, asimilar con teorías como la de los campos conceptuales, la teoría APOS, la teoría de los registros de representación semiótica, etc. En este sentido, recomiendo esta ponencia que presenté en el reciente congreso CIBEOS, que se llama Construyendo un sistema modular e inclusivo de herramientas teóricas para la educación matemática, donde se desarrolla con un poco de más detalle estas conexiones. Bien, hacemos unas últimas reflexiones finales. La construcción del sistema teórico enfoque ontosemiótico, que fue iniciada a partir de la publicación del artículo Significado institucional y personal de los objetos matemáticos, en el año 94, como decíamos al principio, tiene un carácter progresivo y dinámico, como se muestra en los artículos que hemos ido publicando en diversas revistas especializadas y en actas de congresos. Hay que insistir que es fruto no de una mera especulación teórica, sino que es
Esta reflexión está basada, es fruto de la reflexión sobre marcos teóricos usados en educación matemática, pero también de múltiples investigaciones experimentales que hemos realizado en el seno de diversos proyectos y de programas de doctorado, como queda reflejado en el sitio donde hemos alojado toda esta producción académica. Por esta razón, se prefiere describir como un enfoque o sistema teórico y no como una teoría de carácter local o intermedio global. Como se ha indicado, se propone tener en cuenta las diferentes dimensiones, niveles de análisis que son requeridos para la investigación sobre los procesos de estudio matemático en los diferentes contextos. Las diversas herramientas conceptuales y metodológicas que hemos ido introduciendo, sin duda están sujetas a herramientas a refinamiento y ampliación para abordar los problemas epistemológicos, ontológicos, semióticos, cognitivos, instruccionales de la educación matemática. Entonces, esas diferentes herramientas aportan entonces un carácter inclusivo y abierto al sistema. Bien, entonces solo basta remitir a los lectores interesados en profundizar en el desarrollo de este sistema teórico a la página web enfoqueontosemiótico.ugr.es, donde pueden encontrar pues, el conjunto de producción académica que constituye este sistema teórico clasificados en trabajos de síntesis y para cada una de las herramientas, así también aplicaciones a diferentes campos. Las aplicaciones que se vienen desarrollando al campo de la formación de profesores, al campo del álgebra, de la geometría, del cálculo, etc. También pueden encontrar aquí un conjunto, más de 50 y tantas tesis doctorales que están disponibles, y también las actas del congreso, del segundo congreso virtual, el CIBEOS, que hemos desarrollado, ¿verdad?, en el mes de marzo. Tanto esta página del enfoque ontosemiótico como la página del congreso, del segundo congreso, revelan la proyección internacional que está teniendo este marco teórico, al que animamos a conocerlo y a aplicarlo progresivamente. Así que muchas gracias.